Y lo más interesante de todo, pues para mí era como el fervor casi religioso a la pantalla que empezó a circular o que se empezó como a personalizar, como a acuerparse en nosotros. Yo creo que ya desde antes, pero yo creo que con la pandemia, obviamente, como que estos circuitos de información y circuitos de opinión empezaron a entenderse como de alguna manera emancipadores y libertarios o liberadores o liberales en tiempos de completa crisis social, desde la pandemia hasta el paro, ¿no? Y como esta celebración de nuevo de la tecnología, que como ya lo he dicho, yo soy increíblemente yo sospecho mucho de esa celebración, de que la tecnología salvadora benevolente, nos va a sacar de algún tipo de fracaso social, cuando en realidad es una gran parte de por qué el fracaso social existe, o sea, de ver como los niveles de insatisfacción y suicidio y depresión, por ejemplo, en los adolescentes que son adictos a esta cosa, pretender que esa misma herramienta va a ser la herramienta emancipadora para un movimiento social, me parece un poco ingenuo, pero aún así, ¿de qué más teníamos en un momento en el cual estábamos supuestamente encerrados, sino estas pantallas? O sea, ¿qué más se le da al prisionero si no es su propio como panóptico digital, ¿no? Como la oportunidad de verlos a todos sin que lo vean a él, ¿no? Como casi encerrado en el cuarto con con un telescopio que puede ver al mundo, ¿sí? Es que es una vaina bastante atractiva, ¿no? ¿Qué tal la propuesta de los dos últimos años? Quédese en su casa, teletrabaje como pueda o consígase plata como pueda, pero si tiene la plata, puede pedir comida a domicilio, ver todas las series de Netflix del planeta que nunca se van a acabar porque seguimos produciendo basura sin parar y, y use Rappi o use Uber Eats y todo le va a llegar a usted a su casa, usted no tiene por qué moverse de su sofá, que es obviamente la promesa neoliberal y capitalista por excelencia de no tener que tener una función más allá del consumo, pero pues esta era casi que ya un dictamen médico, ¿no? Era como hay que quedarse en la casa, hay que hacer su labor patria de participar en la cura de esta crisis, de esta pandemia, y quedarse en casa produciendo. ¿Y cómo se unen ese discurso con el discurso del paro? Que es como, quédese en casa, produzca, no vaya a salir, no salga. Y pues lo interesante de todo esto es que igual la gente pues sí sale y ejerce su libre albedrío, pero a sabiendas de que el dictamen oficial era no hacerlo, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y entonces esas dos cosas como que confluyen y hay una imagen que queda como grabada en mí, que es que me vuelvo como obsesionado con esa imagen y es la imagen de las paredes llenas de celulares en las cuales funcionan las llamadas granjas de clics, que se le conocen mundialmente como click farms, granjas de likes o granjas de clics, pero en Colombia se le empezó a llamar con un nombre que me encanta, que es bodeguitas, bodeguitas de redes sociales. Hay un chico en YouTube que hizo muy bien buena investigación con la bodeguita uribista, pero hay algo muy interesante entre los dos tipos de bodeguitas. En las bodeguitas que uno ve, las pocas fotos cuando uno busca la palabra click farms en Google, lo que salen son estas paredes de celulares y siempre es como gente en Asia, sobre todo en China e Indonesia, manipulando un montón de celulares con cuentas de redes sociales y esas son las compañías que le están vendiendo uno clics y likes, como si quiere 2.000 followers, $20 y se los damos. Pero por el lado de las bodeguitas colombianas, cuando empecé a investigar para la obra, empecé a notar dos cosas. Que unas eran completamente descentralizadas. Y de nuevo, ahí la ideología funciona, hace parte de esto, ¿no? Son descentralizadas porque en general parece que la mal llamada bodeguita uribista era simplemente un montón de uribistas fieles cercanos a los centros de poder del partido del Centro Democrático, que cada uno compraba, no sé, 4, 5, 6 celulares y en cada celular tenía 10 cuentas de redes sociales falsas. Entonces era una bodeguita descentralizada, que en realidad no es como las bodeguitas que uno le muestran en internet, como un montón de celulares al lado del uno de otro y un
man ahí operándolos, sino era como gente, lo que llaman como true believers, como verdaderos creyentes en el uribismo que dicen, voy a hacer mi parte y le voy a pedir al partido que me dé 10 celulares y yo manejo esta vaina. Y no sé si hay una imagen viral muy chistosa de un señor que está jugando Pokémon Go y que se armó como una bodeguita en su bicicleta, no sé si la ha visto. No, Es un no. señor chino y se armó como un stand en su, esa imagen es muy importante para mi obra, se armó como un stand en su bicicleta y tiene, creo que aproximadamente unos 30 celulares al frente de él. Y es un señor como de 60, 70 años por ahí, no sé, en una calle en alguna ciudad asiática, buscando Pokémones en diferentes, tratando de ganar 1000 partidos de Pokémon en Pokémon Go, que es este juego de realidad aumentada. Entonces no era, esto es básicamente yo me imaginaba así a la bodeguita uribista, un montón de señores, señoras, jóvenes uribistas con 10 celulares en su casa echando, y así fue como se los mapearon un poco, como de dónde salían las cuentas, de quién dependían esas cuentas, y cómo se llama ese portal colombiano, La Otra Verdad, algo así, ¿cómo se llama? Hay uno que se llama La Otra Verdad, sí. La Otra Verdad hizo la investigación y está por ahí, yo la puse en mi aplicación al premio, y es muy bonito el gráfico que ellos ponen, de pronto lo podríamos poner acá en el video o algo, porque el gráfico súper bien ilustrado muestra de dónde salen las redes que generaban estos hashtags uribistas durante las campañas de desprestigio de otros o de propagandización pro-uribista en Twitter. Pero lo más chévere de todo era ver la completa como invisibilidad de estos sistemas, ya fueran descentralizados como en el caso de las bodeguitas uribistas o partidistas bogotanas o colombianas, o fuera el de los likes comprados por los influencers también colombianos, que son likes que vienen de Asia, pues, o de Indonesia. Y de nuevo, ahí vuelve lo que hablamos, las tensiones entre el sur global. Entonces o con el sur global, estas granjas de likes todas operan fuera y completamente alejados de los centros donde nacen estas corporaciones, ¿no? Y donde nace la tecnología, y hay un nivel como de adaptación y de cacharrerismo tercermundista que hace posible que estas cosas sucedan completamente alejados, y también hay una cosa aspiracional de la gente que más que todo son como hombres jóvenes que le cacharrean a estos sistemas y que los logran hackear desde una distancia geopolítica increíblemente alta a los centros de informática globales. Entonces, un man en Indonesia está manejando unas campañas de Gucci por allá en un garaje lleno de trabajadores con celulares, y este man, de alguna manera, eso lo empodera y le parece súper cool poder trabajar para estas campañas, y de ahí siente como un tipo de acercamiento al imaginario de él ser como el próximo Zuckerberg, o de estar cerca de las fuentes de información centrales de los sistemas de redes sociales. Entonces había un tipo Linguist, también lo podemos linkear ahí, que fue uno de los pocos estudios que vi que anudaban como una mirada antropológica a qué llevaba a la gente a trabajar en los click farms, por qué la gente trabaja en bodeguitas de redes sociales, quiénes son las personas que las modelan y que las logran sistematizar, que de nuevo son en su mayoría hombres jóvenes, como chachos de redes sociales, ingenieros de sistemas que se las saben todas. Imaginémonos un arquetipo muy Unilago en Bogotá, que es como: yo le hago eso, yo se lo desarmo, yo logro hackear esa vaina, hagámosle. Entonces, entre ese perfil de ese personaje y la tipología del andamiaje de los celulares conectados como miles de pantallas creando tendencias, había algo que me fascinó y yo dije: yo quiero hacer algún día una obra en la cual yo pueda utilizar una máquina de esas, ya sea para develarla, como para mostrarle a la gente, porque una de las experiencias interesantes de esto es, siempre que yo hablaba de esto, me tocaba ir a Google a buscar la imagen de las bodeguitas, porque hasta para la gente era difícil imaginarse como así hay gente con miles de celulares en un garaje
haciendo tendencias y ir a mostrarles era como, wow, como un golpe visual muy tremendo. Y yo dije, yo quiero utilizar eso algún día, o sea, yo quiero armar una escultura que dependa de esta tipología. Ahora, ¿qué hacer con esa tipología y qué hacer con ese sistema? Mm. Ahí pasaron muchas itineraciones. Al principio, cuando yo primero apliqué para el premio, había una idea de que hubiera como una bodeguita del pueblo. Que la bodeguita y se llamaba, por eso es la bodeguita de la Concordia, ¿no? Que la gente del común pudiera ir allá y decir, vea, yo quiero que el negocio de ropa de mi hermana tenga 2.000 seguidores mañana y que nosotros le dijéramos, bueno, listo, se le arma. Un poco idealizado porque ya una vez empecé a entender lo complicado que era mover primero crear la masa de usuarios, que en mi caso de la obra propuse 300 usuarios falsos de redes sociales. Crear la masa de usuarios ya es increíblemente complejo si uno quiere que parezcan en este comilla orgánico, y acá puede haber una conversación interesante acerca de lo orgánico y lo artificial y cómo se le vende a la gente esta idea de seguir. Cuando uno va a comprar seguidores, dice seguidores orgánicos. O sea, ¿qué pasa? Que parecen gente de verdad, que están subiendo fotos una vez al mes, por lo menos, que no son como unos seguidores ahí estáticos con unas fotos como X y que tienen 3 fotos. No, como seguidores orgánicos quiere decir que es gente que parece que sí está detrás de su celular pegados a Instagram. Entonces, ¿cómo hacer primero que todo para crear 300 seguidores orgánicos? Y una vez están establecidos esos seguidores orgánicos, ¿cómo hacerlos cambiar de una campaña a otra? ¿No? Como que un día van a ser seguidores de esta marca de ropa, pero al otro día van a empezar a hacer comentarios sobre el paro. Y esa modulación de saltar de una campaña a la otra, me di cuenta que tardaba muchísimo tiempo. O sea, redirigir esta masa de 300 cuentas de una agenda a otra era algo que pedía muchísima concentración, programación manual y sí, como artesanía digital que yo no había pensado. Que yo pensé que al principio, cuando yo empecé a averiguar esto, esto debe ser muy automatizado, como si al otro día, si un día cojo a estos seguidores y que hagan esto y luego se muevan para acá, breve. Pero resulta que no es tan fácil. O sea, fácil, nos empezaron a pillar cuentas, nos empezaron a desactivar cuentas y yo dije, bueno, lo mejor ahora es simplemente centrar y dirigir la obra hacia algo. Y ese algo, yo quería que fuera algo que tuviera que ver con algo de mi interés, como que ya decidí simplemente como amarrar la obra hacia una narrativa impuesta por mí y no abrirla al público. O sea, ya la parte participativa e interactiva de la obra, de la manera como se había propuesto al principio, yo la cancelé. Dije, no, esto no va a ser como la bodeguita del pueblo, no va a ser la bodeguita del pueblo, va a ser mi bodeguita de la concordia y casi que la bodeguita de la discordia, porque yo quiero generar, es un tipo de abrupto, o no solo abrupto, porque también en unos casos fue sutil, desplazamiento o desestabilización espacial o perceptiva en cuanto a la experiencia de ver arte en Bogotá, en una época de pandemia, en una época de desestabilización social tremenda y también en una época de hiperflujo superficial del contenido artístico, en una época en la cual el arte se mide por likes, el arte se mide por vistas, el arte se especula y se vuelve más caro, más atrayente a través de vistas en un celular y de interacciones en un celular, en el cual la experiencia de ir a ver arte en una galería y en un museo puede que se esté volviendo obsoleta. Lo vemos en las gangas y las rebajas que populan las galerías bogotanas, que todo funciona directamente al consumidor. Esta obra, mírala acá, se ve linda en tu celular, pues se puede ver igual de linda en tu sala, no necesitas ni siquiera venir a la galería, es básicamente rapitendero vuelto galerista, y me parecía increíblemente fascinante esa situación. Como, no sé, una persona, no sé, como yo, de nuevo, que crecí viendo a ver el premio Luis Caballero, de ver estas obras monumentales en las cuales uno sabe, esta obra está diseñada para que yo venga a experimentarla en la escala 1 a 1, en mi escala real, de verla acá, de sentirla, de que el monumento a los héroes huele húmedo, de todo esto ya se está disolviendo en una experiencia que es completamente alfanumérica, que es la experiencia de redes sociales.
Y pues al punto que vemos que los proyectos del Premio Luis Caballero casi que era, y los proyectos artísticos en general, casi que es mandato que cada proyecto ya tenga su propia cuenta de redes sociales, porque tiene que tener ese tipo de presencia y tiene que aprovechar, y de nuevo, no lo estoy criticando, ¿por qué no aprovechar estas nuevas formas de consumo visual? Si están ahí para precisamente eso, y si de una manera eso fortalece una obra, obviamente participa ahí. Pero en mi caso yo lo veía como desde afuera y yo simplemente estaba fascinado por eso. Era desde pensar en estas nuevas tecnologías de criptomonedas vueltas objetos artísticos, o objetos artísticos vueltos criptomonedas, o el objeto vuelto o la materia vuelta a imagen y la imagen vuelta moneda digital. Me parecía muy interesante, ver la dependencia de las instituciones con las imágenes digitales, o sea, nada más empezar el premio y de una, no, necesitamos imágenes para empezar a circularlas en redes. Pues yo tenía algunos modelos, pero qué tal que uno no tuviera nada, o sea, no, qué tal que el premio Luis Caballero de uno fuera un performance que va a pasar en el sitio, y, y no hay que dar, y no hay ningún material que dar a IDARTES, ¿no? IDARTES me pedía imágenes, y yo, bueno, yo les doy imágenes, pero pues, ¿qué tal que no las hubiera? Y ahí, de hecho, usted llama la atención, otra vez viene el cruce generacional. El Premio Luis Caballero fue desarrollado como una beca de producción para proyectos que los artistas hubieran querido realizar en cualquier momento, pero no podrían porque no contaban con los recursos ni el espacio. El premio ofrecía entonces plata, lugar, para que usted por fin montara sus 200 millones de CDs que compraba en San Victorino, lo que sea. Y ante lo que usted dice, si la ansiedad de lo participatorio se convierte entonces en una obligación a nivel de lo institucional y lo individual en términos de autoría individual, para ya contar con un stock de imágenes previas, Claro. para dotar con esas imágenes aquí sería que al medio de comunicación o incluso a Sí, la tendencia de opinión, para anunciar lo que ya va a salir. Y pues problema en el sí, sí, contexto sí. artístico, la gente generalmente toma una idea este día y mañana toma otra, y Claro. eso se va para las Pero pues nubes. lastimosamente estamos viendo que casi que no, que esas condiciones como del medio y del ecosistema hacen que la formalización de la obra ya esté muy cuadriculada a lo que se le pide. Entonces, Es hablábamos una en una... ruptura, una ruptura del arte en proceso, o sea, no lo había Totalmente. pensado, pero, o Y sea, como en términos casi epistemológicos, como la crisis del arte en proceso fundado por los hippies, ¿no? Por los papás de claro, Mark Zuckerberg. ¡Guau! Buenísimo. exacto, exacto. Y entonces lo hablaba, me parecía, una de las cosas que me parecía chistoso en medio de todo esto era que la aplicación para el premio sigue siendo una aplicación de sitio específico, pero ¿a qué nos referimos con sitio específico cuando ya todo termina cayendo en Instagram? Ese es el sitio más específico de todos, y es una cuadrícula de 300 por 300 píxeles, y se consume de tal forma, y puedes hacer la pieza de videoarte más chévere del mundo y va a terminar ahí escurrida en una pantalla, y va a estar enmarcada por el memes de perritos, noticias del paro, y alguien le va a hacer así y se acabó y se fue. Y la perdurabilidad de eso y lo efímero de eso también hace parte de su sitio específico, y de su locación. Um, y una de las cosas más interesantes para mí en todo esto es como ver que no solo yo creo que los artistas que trabajan en medios mucho más tradicionales de los que yo trabajo son aún más versados en esto, porque son los artistas que han aprendido muy bien a fotografiar su obra, a diseminarla, a angularla, a iluminarla, a escenificarla, de forma que caiga perfectamente en estos medios. Entonces no es algo que tenga que ver absolutamente nada con los medios digitales, ni con el arte post-internet, ni nada de esto. Es una cosa completamente generalizada que obviamente para mucha gente es fácil salirse de ese discurso y decir, no, pero yo no tengo nada que ver con eso, yo hago pinturas, o yo hago, wow, hay bodeguitas de redes sociales, pero ¿cómo así? No, yo hago esculturas, y va uno y ve y tienen un Instagram increíblemente curado al cual están trabajando un chingo. Entonces, obviamente están participando en eso, por más de que su medio no sea radicalmente digital, o medianamente digital.
Entonces a mí me parecía que era una condición bastante generalizada del medio, de mi profesión, y, y obviamente se vuelve una cosa muy personal, o sea, esta puede ser una obra que quiera hablar de algo muy universal y de una condición política, histórica particular, pero para mí como productor y como artista, pues es algo difícil de digerir, y sobre todo una persona que pasó por dos momentos históricos en los cuales son casi que abruptamente rotos por la inmersión de estos sistemas, ¿no? Como de pasar de ver arte análogamente, ir a una galería y el que estuvo ahí fue y se lo perdió, y digamos, no sé, y vuelvo y nombro cosas como el bodegón, como ir a una exposición donde nadie tenía cámaras y donde la exposición solo pasaba una noche y ya esa era la experiencia, y si no iban a una cosa que ya queda perdurable, que, ay, yo no fui a esa exposición, pero ¿cuándo fue? Yo la busco acá en el Instagram de la galería, listo, 3 fotos, no, sabes, no me gusta tanto, o sea, como que de alguna manera ya hasta la experiencia pues reduce todo eso ahí. A mí me parece un poco difícil, ¿no? Como de aceptar como, wow, mi labor en esta vida y en esta sociedad es producir contenido para Instagram institucional, y si es así, qué pereza, y si es así, qué difícil, porque pues muchas de las cosas que yo quiero producir no son instagramiables o no tienen como ese atractivo instantáneo de Instagram. Hay cosas que sí, que me gusta hacer como cosas icónicas que tengan que ver con la viralidad, con los memes, que yo creo que sí podrían fotografiar bien o aparecer bien ahí, y me gusta jugar con eso, pero estar reducido a eso me parece un poco deprimente. Entonces la idea para mí era como cómo coger este arquetipo y esta tipología de la granja de clics y hacer una obra muy, muy, muy físicamente, espacialmente no atractiva. Como que no fuera fácil de fotografiar, y que ni siquiera no solo fuera fácil de fotografiar, que no ni siquiera induzca deseo de fotografiar, que no haya forma de posar al frente de ella, que no se vuelva como objeto que no se vuelva una moneda social como las fotos de Tinder. No porque, de nuevo, no porque yo crea que eso es menor cosa o nada, sino porque por otro lado yo necesitaba afectar eso por otro lado. Y el otro lado es que y ya entramos a la segunda parte, y es que mi decisión final termina siendo crear una exposición que solo exista en redes sociales y en diseminación de redes sociales. Una exposición que cumpla todos los requisitos instagramiables de buena iluminación, buen encuadre, fotos casuales, fotos hiperfiltradas, y muy amigables con la pantalla. Y entonces ya tengo la tipología, que es la escultura, que van a ser 300 celulares al centro de la galería, luces apagadas, solo se van a ver las pantallas, pero todavía no tenía el contenido. Entonces el contenido lo empecé a desarrollar con una serie de obras que por cosas de la vida y por cosas de la vida, mucha de eso ha sido COVID, que no he podido desarrollar. Tenía unas obras que se han quedado como en el tintero, y que, volviendo a la especulación modelística que aprendimos en diseño industrial en la universidad, era muy chistoso porque me di cuenta que tenía un montón de obras sin realizar de los últimos 2 años. Y de nuevo, otra vez se vuelve una cosa muy personal, como, puta, uno que está haciendo modelitos en 3D, o sea, esto es como una versión avanzada de jugar Pokémon. O sea, llevo 2 años haciendo modelos digitales en mi computador, y esta obra, tuve una obra que básicamente me censuraron en Boston, tuve unas obras que no se pudieron realizar por COVID, que era una filmación grande que tenía entre México y los Estados Unidos, y me quedé 2 años pegado al computador con un montón de modelos tridimensionales y imágenes 2D digitales que no tenía ni idea qué hacer. Y yo, bueno, pues voy a hacer una exposición con este material. Y yo puedo trabajar este material de una forma que llegue a parecer increíblemente real, como si estuviera expuesto en la Galería Santa Fe. Entonces fui a la Galería Santa Fe, tomé unas fotos de la galería con las luces prendidas y la galería vacía, y luego empecé a introducir estos objetos que yo estaba creando. Yo estaba trabajando como una serie de esculturas, en una videoinstalación, en una fotoimpresión de gran formato, en unos videos como en bucle, y tenía bastante material para componer una exposición sobre una temática que a mí me interesa mucho, que es como el decline
el declive del imperio estadounidense y sobre todo la figura neoliberal y liberal como la promesa de la emancipación global. Y como esto todo está unido a la industria aeroespacial y la industria armamentista de los Estados Unidos. Otros temas que me interesan mucho que no tienen nada que ver con esto, y bueno, yo fácilmente puedo poner puedo crear la exposición y empecé a poner las obritas en el espacio como bocetos y se las mandé a mi amigo Gabriel Mejía para que escribiera un texto sobre esa exposición. Yo le dije a Gabriel, como vea, ¿qué pasaría si usted ve esta expo? Y le mando que me escribiera un texto para esta expo. Y Gabriel, no, de una. Y escribió un texto muy bonito que me encanta. Sí. ¿Cómo se las mandó? O sea, volviendo al site específico de Luis Caballero, ¿le mandó un Excel de fotos o le mandó el render? Le mandé un PDF con las obras individualmente. Todavía yo no las había como incrustado dentro del espacio de la Santa Fe. Yo le dije, vea, tengo como casi como un catálogo como de galería, como las obras, las obras, un catálogo de feria, las obras itemizadas una por una en un PDF, como esta es una, esta es otra, y me dio un poquito de descripción de qué iba. Y hablamos por teléfono y le conté como, vea, esta es una exposición que estoy haciendo y que toda parte de una historia inventada de una estatua de Barack Obama que tiran al mar en el año 2045, cuando por fin la gente logra tener una distancia crítica con este personaje, etcétera, etcétera. Y Gabriel la entendió, Gabriel le gustan estos temas, Gabriel ha escrito mucho sobre el imperialismo cultural, el imperialismo en general, y pues de una escribí un texto. El texto yo lo incluí dentro de las imágenes como texto de sala que estaba en vinilo adhesivo en una de las paredes, y me dispuse a usar los 300 usuarios de Instagram que había creado, que están viviendo cada uno en estos celulares, que están en la bodeguita, para que empezando el día de la inauguración, no antes obviamente, empezando el día de la inauguración, empezaran a replicar estas fotos como documentación de mi inclusión en el premio Luis Caballero, utilizando los hashtags oficiales del premio, que era como hashtag XY premio Luis Caballero, hashtag premio Luis Caballero, hashtag Juan Obando premio Luis Caballero, y que usando todos esos hashtags populáramos Instagram con estas fotos para que si hubiera una ilusión de que esa era mi presentación en el premio, pero de todas maneras también había como un deseo mío de sacar esas obras a circulación, y que si por alguna razón una persona que ve esto y no está en Colombia, no está en Bogotá, ve eso como mi participación en el premio Luis Caballero, pues bien, esa es la participación de Juan Obando en el premio Luis Caballero, y es más o menos válida de quien haya hecho una exposición de verdad con objetos reales que se pueden tocar. Eso no importa, pero yo creo que la figura máxima y el momento clave para mí era para la gente que tuvo las dos experiencias, que tenía la experiencia de, digamos, el día de la inauguración, y ojo a este dato, hablando de lo que se ha afectado el acceso real y físico a una galería de arte. El día de la inauguración no había el número de gente que yo esperaba para un premio Luis Caballero. Estuvo muy solo la inauguración, lo cual me pareció genial para mi obra, buenísimo. Esa noche hubo una fiesta, me encontré con varios amigos y todo el mundo, oiga, se ve el puta lo suyo en el premio. Y yo, sí, se ve del putas y está diseñado para que se vea del putas, y me parece muy chévere que se vea del putas, pero chévere si van a verlo. Y esa fue la experiencia de muchos, y también pasó la experiencia inversa, que fue, digamos, Paola Peña me escribió, ella fue a la expo el día de la inauguración, vio la bodeguita como tal, le tomó fotos, pero ya cuando días después empezó a seguir viendo su Instagram y que aparecían un montón de fotos de mi exposición en el premio Luis Caballero que no eran lo que ella había visto con sus propios ojos. Al mismo tiempo, mis bots la empezaron a atacar, a decirle, oye, esa foto es falsa, esas fotos que tomaste de la exposición de Juan Obando son falsas, estás poniendo fake news. Ella borró la foto que había tomado de su experiencia real y me contactó y me dijo como, ¿qué putas? ¿Dónde estaba tu exposición? Me la perdí, fue antes, fue después, al fin no era esa. Y como que el efecto contrario también pasó, de gente que iba derecho a ver lo que habían visto en Instagram, como, wow, quiero ver esa escultura de mármol gigante que se ve en la mitad de la sala, y llegaban y lo recibía esta bodeguita de redes sociales con dos operarios ahí,
como que el golpe visual y el golpe como perceptivo de lo que uno había creído que es a lo que en realidad es, era exactamente lo que yo quería con esto y creo que me ayudaba a articular mi punto sin necesidad de involucrar como todo este enredijo que yo al principio quería de que fuera una bodeguita del pueblo, ¿no? Como que yo estoy seguro que si logro hacerlo con un ejemplo y un ejemplo increíblemente cercano a mi frustración con mi labor como artista y con el estado del arte contemporáneo y de la diseminación y discusión y crítica de arte contemporáneo, si logro poner ese ejemplo como, de nuevo, como ejemplo de nuestra discordia y concordia en cuanto a lo que es verdad y lo que es mentira, ya puedo llegar a hacer que la gente piense acerca de sus propios ejemplos y la experiencia no tiene que ser didáctica de ven y utilizas la bodeguita, sino como que al darse cuenta de esta dislocación perceptiva, la gente empieza a dudar absolutamente todo lo que ven y a preguntarse qué hay detrás de lo que ven. Así sea por un minuto o lo que sea, o con una conversación que tengan con los mediadores, o mucha gente que tuvo una conversación conmigo, o la gente que simplemente no entendió nada y que quedaron completamente perdidos, pues para mí todas de nuevo, pues yo sé que es una muletilla del arte contemporáneo, pero todas esas experiencias son válidas, ¿sí? Como que tu experiencia que tuviste con la obra, si es real o no. Me contactaron del Museo de Arte de Pereira porque querían la exposición de Instagram, sin haberla visto en realidad. Y eso me parece del putas, no sé, de pronto algún día termino haciendo esas obras porque en realidad algún día sí quisiera hacerlas en verdad. Pero por ahora me parecía tremendo que que un museo me contactara porque querían la exposición que aparecía en Instagram, sin haberlo visto en realidad. Y pues del putas, o sea, sí, hablemos de eso. Y yo creo que como el premio Luis Caballero es una vaina muy rara porque, aunque es parte del erario público y tiene que ver con la formación cultural pública, creo que todos sabemos que estamos performando y que estamos actuando para los unos para los otros y que estamos hablándole al medio. Es un premio que está increíblemente codificado, como todo lo que es en el medio del arte contemporáneo está codificado para los ojos y las vistas de quienes pertenecemos a él y quienes lo hemos estudiado y quienes hemos estado involucrados en él durante mucho tiempo, que obviamente buenísimo que haya gente completamente foránea a esto que termine involucrada en algún ejercicio como de viralización de una obra de arte contemporáneo. Pero como que en ese actuar para los otros o actuar para el medio, hay algo muy chistoso que yo siempre he descrito como, no sé, como una feria de magos, como un montón de magos haciendo trucos para otros magos, pues todos saben que es un truco, entonces nadie deslumbra a nadie, porque todos sabemos exactamente las formas en las cuales se opera de alguna manera o en diferentes niveles la percepción y la experiencia artística y estamos muy condicionados a ella. Pero por eso mismo me parecía chévere interactuar y de alguna manera como dislocar esa experiencia que ya está como tan predeterminada, como, ay, lo vi en Instagram, ya lo ve. Es más, en esas fechas, y se lo voy a pasar, salió en Freeze Magazine, el de los memes, en la cuenta de memes salió salió una caricatura muy perfecta para esto, que era como dos personas así como artsy encontrándose en una fiesta como de cócteles y decía como, oye, qué pena no fui tan en oración, pero la vi en Instagram. No, pero sí viste que le di like en Instagram. ¿Sí? No fui tan en inauguración, pero I liked it on Instagram. Y como que utilizar ese arquetipo de esa conversación o de nuevo, a mí me gustaba mucho la idea de la concordia y la discordia, como esa discordia, para articular un sinnúmero de preguntas acerca de cómo funciona la democracia hoy en día y cómo funciona nuestra visión de la participación, cómo funciona nuestra visión de la verdad, en qué creemos, cómo la ideología hace que veamos cosas que no están ahí. Todo este tipo de preguntas a mí me parecían que eran pertinentes y que son válidas dentro de la obra, pero para mí, de nuevo, era un ejercicio que tenía que ver mucho con una catarsis personal de esta exposición que no pudo ser o que algún día podría ser. Y por otro lado, de sacarme el clavo de que algún día siempre había querido hacer una obra que tuviera como tipología escultórica una granja de clics. Y por fin encontré qué hacer con la granja de clics y eso fue lo que
lo que hay en este momento en la galería. No, y pues de paso también nos aportó tres muertes, la del proceso o el arte en proceso, la del sitio específico y la idea de lo efímero, de hecho. Ujú. Sí. Y volviendo como recuperando pasos respecto a lo que usted decía, incluso también la manera en que la producción en confinamiento se hace doblemente productiva, es que no sé si la Ujú. redundancia sea válida, pero sí, se hace doblemente productiva tanto para el entorno real como para el entorno virtual y quienes operamos como usuarios estamos entre la ingenuidad y la altísima suspicacia también, como lo de los magos que no sabemos los trucos, Sí. y generalmente vamos a estos espacios a socializar en torno a lógicas de le creo o no le creo, y dependiendo de le creo o no le creo, derivamos al me gusta, no me gusta, ¿no? Y en ese sentido volvía como al hecho de la necesidad que tenían personas de dirigirse a usted para constatar la experiencia visual que tuvieron, tanto en Ujú. la red como en el espacio físico, para, a pesar de eso, comprobar con el autor, con el mago autor, como si ese truco era realmente lo que estaba presente. Y ahí quisiera preguntarle solamente, digamos, respecto a la idea de manejar la ilusión de que se estaba viendo una exposición. De hecho, pondría ese una en cursivas. Juan, usted, cuando yo estaba investigando en torno a esta obra, usted me envió un artículo de Zizek que apareció en Mm. Nautilus en 2007, que es Ideology as the is the original augmented reality. Y 2017 o no, o ya es 2007. 2017, no, Ok, 2017, ok, 2017. ok. No, porque hablaba precisamente de Pokémon Go Sí, y exacto. de varios tipos de realidad, la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mezclada, mixed reality, y Sí. la realidad real. Digamos que como para redondear este diálogo y darle cierre, usted, si tuviera como esas cuatro variables, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mezclada, que sería la virtual más la Sí. aumentada, y realidad real, ¿usted cómo pondría a jugar su bodeguita allí? Yo creo que mezclada y esa era la idea. La idea era que había una realidad real que, pues, por realidad, a mí me cuesta ya hoy en día hablar de realidad real, ¿no? Porque es que lo que dice Zizek en ese artículo es que la ideología, y cuando hablamos de ideología no es la gente que esté como, cualquier cosa que uno crea, Uh -huh. hace que uno vea las cosas de ciertas maneras, ¿no? Y digamos, en el caso, digamos, de la gente que fue y luego volvió a ver en Instagram y dijo como fue, pucha, entonces lo que vi no fue la obra de Juan Obando, ya hace que esa realidad misma que tuvieron, esa experiencia real, ya empieza a ponerse en duda. Entonces, es difícil pensar que existe una realidad real, pero digamos que la realidad real es lo que físicamente estaba ya en el espacio y esa realidad real funcionaba como un moderador para crear una realidad mixta encima de ella, en la cual la gente completaba con su propia imaginación lo que estaba pasando ahí. Desde la gente del Museo de Arte de Pereira que me contactó, que no lo vio, entonces como, esta debió ser la obra de Juan Obando, esto debe ser como una instalación, esto se podría transportar a Pereira, entonces empiezan a haber como un montón de conjeturas de lo que podría ser una exposición de arte en el marco de un premio como el Luis Caballero y cómo se podría como, esta obra se podría vender, dónde se podría mostrar esto. Y por otro lado, como el engaño completo de que las obras no existen y que puede que no vayan a existir nunca, o puede que ya existan, como si evocamos a Pedro Manrique Figueroa, como qué tal que estas obras ya existen, como la biblioteca de Babel, y es que es chévere pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa si de verdad todo lo que creemos que no existe ya existe y no lo hemos visto? Entonces, dentro de esas categorías, yo creo que es una cosa como de realidad mixta, en la cual precisamente el hecho que es tan mixto hace que sea muy difícil creer Uh y -huh. creer ni siquiera en la realidad ni en lo ficticio, sino creer. Y creo que el problema como sociedad que nos estamos enfrentando ahorita es que no hay la pérdida de una monocultura o la pérdida de un cierto cantidad de verdades absolutas que creíamos absolutas se está volviendo cada vez más inexistente, hace que haya como un momento como de anarquía que lastimosamente es una como anarquía como postcapitalista, como que
en este enredo de verdades y de mentiras en el cual nos encontramos y en el cual seguramente perdemos un chingo de energía peleando acerca de cuál es la verdad más verdadera y si mi verdad es mejor que la tuya en Twitter o en Instagram. Ese tipo como de anarquía desatomizada o atomizada es increíblemente favorable para un sistema que simplemente está tratando de crear más capital y de crear más consumidores. Y eso es lo más tenaz, ¿no? Como que si yo, no, si yo ya no creo en nada y si nada es verdad, entonces seguramente voy a poder ser un consumidor perpetuo hasta que llegue a creer en algo. Porque yo creo que la gente que cree en cosas fundamentales y increíblemente como fuerte, como los creyentes, hablemos de creyentes desde, no sé, desde las dietas veganas o los creyentes en el ejercicio, uno habla con una persona que es increíblemente religiosa, o sea, pero religiosa de que ve la mano de Dios físicamente, la ve tocándolo a uno. Es una gente, la mayoría de ellos, muy completos, ¿sí? Como que no están buscando la nueva serie de Netflix para identificarse con el nuevo personaje y buscar memes. No, si son unos consumidores directos y le robarán toda su plata a la iglesia o algo así, o si está dedicado a cultivar su cuerpo y a creer que la belleza y la verdad están en volverse unas personas completamente sanas y saludables, es un consumidor muy dirigido, pero no hay nada peor que un consumidor completamente eh, eh, desraizado, ¿no? Como que no cree nada y que no hay absolutamente ninguna verdad y la voracidad de ese tipo de consumo y la facilidad y la maleabilidad de ese tipo de consumidor es una cosa increíblemente frágil y maleable. Y yo creo que para muchos casos, como en el caso, digamos, de COVID y las medidas extremas que están pasando en algunos gobiernos alrededor del mundo, es el tipo de persona que uno en realidad quisiera tener para obedecer todas estas órdenes de que hay una nueva variante, que hay una nueva vacuna. Entonces puede haber vacunas a perpetuidad porque hay tanta desinformación y hay tantas verdades regadas desde que las vacunas son alienígenas y que le implantan microchips 5G hasta la gente que cree que, pues, que estas empresas tienen nuestros mejores intereses de fondo, ¿no? Que también es otra completa fabricación, ¿no? Nosotros hemos visto cómo las industrias farmacéuticas han completamente destruido comunidades enteras con fármacos y con la inducción completamente ilegal de drogas de alta potencia para destruir el cuerpo humano y destruir la psiquis humana y volver a una persona completamente adicta a ellas, digamos en el caso de Purdue Pharma y la inserción del Oxycontin como prácticamente es introducir heroína al mercado legal. Y no solo introducirlo, sino empujársela y metérsela a la gente como el nuevo Dolex, y luego crear una generación de adictos que hasta el día de hoy todavía se están recuperando, que fueron los últimos 20 años en los Estados Unidos. Entonces, en fin, lo que estoy tratando de decir acá es como que va a ser muy difícil como realinearnos con algo que sea una realidad real. Y de pronto lo más interesante sería ver cómo nos familiarizamos con el hecho de que estamos flotando en una realidad mixta, como usted lo dice, como lo dice en ese artículo, y de pronto identificar cuáles son esos lentes que preprogramadamente ya están inmersos en nosotros desde quién sabe qué momento de gestación, ¿no?